Estamos agradecidos al Señor de poder estar en su casa. Amén. Qué lindo, qué reconfortantes que son estos tiempos de adoración en su presencia. Y qué importante y cuánta falta nos hace en nuestra alma, ¿no? Después de la rutina de todo el día, del trabajo, de los embates de la vida, de los desafíos que hay que enfrentar, pero poder llegar a la casa del Señor y poder desenchufarnos de todo y empezar a cantarle al más grande de los grandes, amén, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué hermoso que es. Como decía el salmista David, realmente, cuán agradables son tus moradas, Señor. Amén. ¿Cuántos se sienten así en la presencia del Señor? Qué bien que nos hace. Es un oxígeno para el alma, para el espíritu. Pero no solamente nos hace bien a nosotros, usted y yo sabemos que a Dios le agrada. Amén. Que podemos, a pesar de nuestras imperfecciones, limitaciones, debilidades que tenemos los seres humanos, pero podemos agradar y podemos alegrar el corazón de Dios. Amén. Siempre medito en aquel versículo que dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo es el que hace que nos podamos sentir plenos, completos. Pero también nosotros, lo que expresa el texto, es que nosotros hacemos que Él se sienta pleno. Somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué importante que es saber esto, amén. Estamos viendo algunos estudios bíblicos cada miércoles, algunos estudios breves. Ya después que pasen las fiestas y todas estas cosas, vamos a entrar en temas más extensos que nos va a llevar seguramente algunos temas. Algunos llevan más de un mes, ¿sí? Temas tan interesantes, tan importantes, tan apasionantes de la palabra del Señor, pero que son de tanta edificación para nuestras vidas también. Amén. El poder, a través de la palabra del Señor, conocer a nuestro Dios cada vez más, conocer su corazón, a través del estudio de la palabra y otro elemento fundamental, a través de la oración. Amén. A través de la oración. La oración es hablar con Dios. Es abrir nuestros corazones, a veces abrir nuestra boca, pero otras veces en el silencio, en nuestro pensamiento, fluye hacia el Señor nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra gratitud, pero también nuestras peticiones, nuestros clamores. Y a veces, como dice el apóstol Pablo, yo sé que usted lo sabe bien esto, también nuestros gemidos indecibles. Amén. Cuando no hay palabras para expresar algo, pero dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo se encarga de hablarle y de aclararle al Padre lo que nosotros a veces no sabemos expresar. Pero Dios sabe cuál es tu necesidad exactamente. Amén. ¿Cuál es tu petición exactamente? ¿Qué es lo que te va a hacer bien? Él lo sabe, mejor que nosotros. Así que es lindo ir conociendo al Señor a través de la palabra, conociendo y equipándonos y armándonos para esta buena batalla de la fe. La Biblia es la espada del Espíritu y nos da claves, nos da instrucciones claras de cómo afrontar cada situación de la vida. Hemos estudiado acerca de los aspectos de la fe, hemos estudiado acerca del matrimonio, hemos estudiado aquí en esta casa, y estoy hablando de aquí y de cuando estábamos allá, hemos estudiado acerca del tabernáculo y sus significados, hemos estudiado acerca de cada mobiliario del tabernáculo, hemos estudiado acerca de las profecías de los tiempos finales, hemos estudiado las 7 cartas de Apocalipsis a las 7 iglesias de Asia Menor. Otro tema
glorioso, apasionante, que algún día, cuando el Espíritu Santo nos guíe, lo vamos a volver a tocar en vivo, porque ese estudio lo hicimos cuando estábamos en plena pandemia, ¿se acuerdan? Los estudios y los seminarios radiales, ¿sí? Y tantos otros temas. Pero vamos a ver también en esta noche las 5 preguntas de Dios. Si usted quiere anotar un título de este estudio, quizás nos podamos desarrollar todo esta noche y lo hagamos, continuemos el otro miércoles con esta temática. Las 5 preguntas de Dios. Y esto es una evaluación que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, a cada uno de sus hijos. Y no es un examen final que uno rinde y se acabó. Es un examen recurrente porque cada tanto, cuando Dios lo ve necesario, Él observa nuestras vidas y Él vuelve a hacernos estas 5 preguntas que vamos a estudiar y vamos a desarrollar. 5 preguntas de Dios al hombre, pero específicamente a su pueblo, a sus hijos. La forma en que Dios nos evalúa. Ahora, usted dirá, pero ¿por qué Dios tiene que evaluarme? ¿Acaso Dios no sabe? ¿No conoce mi condición? ¿No sabe hasta dónde puedo llegar? ¿Cómo soy? ¿No conoce mis puntos fuertes, mis puntos débiles? Claro que Él conoce. Él nos evalúa para que nosotros nos conozcamos. Somos nosotros los que necesitamos conocer cosas que a veces están en lo profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, y no lo sabíamos. Dios nos conoce, decía nuestro hermano David en el programa el día viernes pasado, Dios nos conoce a nosotros mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Lo voy a decir nuevamente porque esto es una realidad. Él conoce tu vida mejor de lo que tú mismo te conoces a ti mismo. Hay situaciones de la vida bajo presión donde puedes sacar lo mejor o lo peor de nosotros, lo que no sabíamos que estaba ahí. Por ejemplo, a Pedro, él creía, él estaba muy convencido, él no mentía, él no alardeaba, cuando él dijo, Señor Jesús, Maestro, yo, si es necesario, voy hasta la muerte por ti. Cuando Jesús estaba adelantando y estaba profetizando que iba a ser entregado, que iba a padecer, y Pedro le dijo, no, yo, si es necesario, voy hasta la muerte, me la juego. Y él lo dijo de corazón. ¿Sabe usted que él lo dijo de corazón? En un arrebato de valentía, de envalentonamiento. Nos podemos ver reflejados en la actitud de Pedro nosotros muchas veces. No, yo sé que con esto voy a poder. No, sí, yo tuviera que hacerlo. Pero cuando llega, como decimos en criollo, cuando las papas queman, ahí nos damos cuenta si de verdad íbamos a poder enfrentar y salir airosos de una situación o no. Pedro tuvo que descubrir por las malas que no, que cuando llegó el momento, ni a la muerte ni a la cárcel quería ir por Jesús. Pero esta evaluación en la vida de Pedro, y pongo a Pedro como ejemplo, hay muchos en la Biblia, esta evaluación a él lo llevó a madurar, a darse cuenta, a decir, no era lo que yo pensaba. Yo creí que mis fuerzas iban más allá, pero no. Y esto lleva a que cuando Cristo, después de resucitado, tiene esta charla con él y lo reivindica, Pedro está humillado. Ya no es aquel que va a enfrentar todo por su maestro, sino que reconoce su debilidad. Pero esto hizo que la vida de Pedro pudiera crecer, pudiera madurar, y cuando más adelante él tuvo que enfrentar la muerte por causa de Cristo, él lo hizo. Pedro pudo. No titubeó ni dudó en entregar su vida por Jesucristo.
pero primero tenía que descubrir que con sus fuerzas no podía. Y muchas veces Dios nos evalúa para que descubramos que nuestras fuerzas son insuficientes, para que después de ese descubrimiento, que Dios ya lo sabía, pero nosotros no, nos apoyáramos totalmente en Él. Amén. ¿Usted va entendiendo esto? Descubrí mi debilidad, fui evaluado y no pasé esta prueba. Me doy cuenta que no puedo, solo no puedo. Y uno se apoya en el Señor y uno empieza a ser dependiente de Dios. Y siempre aclaro esto no ataca nuestra autoestima, no, para nada. Ataca nuestro orgullo, nuestra vanidad. Nos apoyamos en Dios y entonces cuando vuelve a venir ese tipo de prueba, ya estamos en otra postura. Señor, ve tú delante mío. Señor, si no es por ti, yo no puedo. Y ahí es donde el Señor va y abre las aguas, ¿no? Ahí es donde va el Señor y nosotros detrás podemos tener victoria. Hay otras oportunidades que es al revés, que uno dice, no, yo no voy a poder con esto, no voy a poder. Y el Señor dice, bueno, te voy a hacer pasar por eso. Y como uno está pensando, no voy a poder, uno, Señor, ayúdame. Me viene a la memoria el caso del rey Josafat. Gracias. Un rey teocrático, un rey que dependió de Dios. Lástima que su hijo después no siguió su ejemplo, pero Josafat siguió el ejemplo de Asa, su padre, que se rindió ante el Señor. Y yo mencioné esto el miércoles pasado, creo que fue, cuando él estaba rodeado de enemigos, él se presenta delante del Señor y dice, Señor, no sabemos qué hacer. Convoca al pueblo, a los hombres con sus esposas y con sus hijos. No era común esto, generalmente los hombres iban al frente siempre en las convocatorias, pero dijo, vengan todas las familias, traigan hasta el perro, al gato, todo. Vamos a hacer ayuno, nos vamos a humillar delante de Dios, porque no podemos con esta multitud de enemigos. Y él delante del Señor, el rey, deja de lado su jerarquía, su orgullo, su postura y dice, Señor, junto con el pueblo, clama y dice, no sabemos qué hacer. Y Dios toma a un profeta que le trae una palabra de victoria y Dios le da luego de la victoria, pero esas veces que pasa al revés y decimos no voy a poder, cuando llega la situación uno lo primero que hace es correr al Señor y es lo mejor que podemos hacer. Y ahí descubrimos lo contrario, que era cierto lo que decía el apóstol Pablo, que en Cristo somos más que vencedores. Que era verdad, que yo pensaba que no podía, pero el Señor me asistió. Me prendí de Él, me así de Él y pude tener victoria. ¿Cuántos han experimentado esto también? En el nombre de Jesús. Por eso es bueno ser evaluados por Dios. Eso nos lleva a niveles superiores. Y cada nivel superior, escuche bien esto, nos hace más humildes. Si creemos que hemos ascendido espiritualmente, hemos madurado y estamos más orgullosos, nos fuimos para abajo. Si algún creyente cree que ha madurado y que ahora sabe más y su orgullo se infló, cuidado porque te vuelven al grado anterior. No solo no pasás de año, te vuelven para atrás, porque hay que pasar las pruebas y hay que aprobarlas. Tenemos que ser, la Biblia dice que tenemos que ser un varón, y esto va para la mujer también, aprobado por Dios. Amén. Aprobado. 5 preguntas de Dios con las cuales Él evalúa nuestras vidas, nuestra fidelidad, nuestra postura de fe. Vamos a ir a la primera pregunta en Génesis, primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9. Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9.
Esto fue después del pecado, después de la desobediencia. Da igual si lo que comieron era una manzana, una pera o una sandía, es lo mismo. Ahora se usa la manzana como el símbolo del pecado. La Biblia no dice qué fruta era. De hecho, da igual. La fruta no era el problema. Yo le puedo asegurar, o casi se lo puedo asegurar, ya cuando estemos con el Señor nos vamos a enterar. Es un detalle menor, ¿no? Pero de que la fruta no tenía nada en sí mismo. No era la fruta, era la actitud. Igual que Sansón, no era el pelo lo que le daba la fuerza, era la obediencia. Tenemos que entender ese concepto, no es el objeto, es la actitud. Así que, sea cual fuere la fruta, podría ser un murucuyá, qué sé yo, no importa. El tema es que ellos hicieron lo que no tenían que hacer y ahí estaba el problema. El veneno no estaba en la fruta, el veneno estaba en el pecado. Versículo 8 de Génesis 3 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y yo ahora lo leo con un signo de interrogación. ¿Se escondieron? ¿Se escondieron delante de Dios? ¿Atrás de un árbol? ¿Se puede jugar a las escondidas con Dios? A veces el hombre intenta, a veces intentamos. Todos nosotros alguna vez hemos intentado jugar a las escondidas con Dios. Claro que no se puede. Un árbol no tapa. Un planeta entero no tapa. La maldad del hombre, el pecado, la desobediencia, no hay con qué taparlo. Las hojas de higuera no taparon. El problema no era la desnudez física, sino la desnudez espiritual. Por eso el Espíritu Santo nos habla a nosotros, ahora en la época de la gracia, que entendemos muchas cosas que ellos no entendían. Y dice que cuando el Señor venga, no seamos hallados desnudos. Y no está hablando de la desnudez física, se sobreentiende. ¿Qué tal si el Señor viene y usted está en la ducha? Verá, Señor, que voy a buscar un toallón. No, vas a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, no hay problema. O si estás durmiendo, vas a escuchar la trompeta de Cristo igual, si no estás durmiendo espiritualmente. Todos los niños que nos criamos en la iglesia, en el Evangelio, creo que a todos nos pasaba lo mismo de tener ese temor hasta que nuestros padres nos explicaron, ¿no? De que no nos queríamos dormir porque el Señor dice que tenemos que estar velando, que no nos encuentra el Señor dormidos. Y uno dice, ¿qué pasa? Ya a mí me da sueño, quiero dormir. Y si el Señor viene, y despertarnos al otro día y ver que estaba nuestra familia, no vino esta noche. Esas cosas de niños, ¿no? Pero después nuestros padres nos explicaban que hablaba de un sueño de estar apartado de Dios. No se puede jugar a las escondidas con el Señor. ¿Y cuántas veces nos queremos esconder de Dios? El versículo 9 dice, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, y esta es la pregunta número 1, ¿dónde estás tú? Y es el mismo planteo, que Dios no lo veía, Adán no la veía, Eva. Él ve todo. Pero es necesario que el hombre responda. Él sabe dónde estás tú. Él sabe dónde estoy yo. Pero Él quiere escuchar de mi boca. ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que confesar su nombre? Si el Señor sabe que creemos en Él. Si el Señor sabe lo que necesitamos antes que hablemos. Y después vamos a leer un salmo maravilloso sobre esto. Pero Él quiere escucharlo de nuestra boca.
Esta es la pregunta número 1. ¿Dónde estás tú? ¿Es imposible esconderse de Dios? Pero a veces lo intentamos. Puede ser, como en el caso de Adán y Eva, por el pecado. ¿Por qué a la gente le molesta que hables de Dios? ¿Por qué al hombre le molesta? ¿Por qué es un tema tan espinoso, tan puntilloso? Siempre dicen hay de tres cosas que no hay que hablar: de religión, de política y de fútbol, pero después todos terminan hablando de fútbol y de política. Pero de religión, podés decir y proferir 10.000 insultos, decir palabras soeces, podés decir guarangadas y el mundo no tiene problemas, pero decís la palabra Dios, ¡ay! Es como cuando le echás sal en el lomo a un sapo. Yo nunca lo hice, me contaron, por la duda. Ay, qué cruel que es el pastor. No. Creo que nunca lo hice. Bueno, así se siente el hombre cuando le hablas de Dios. No, de eso no quiero hablar. Sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Y otro dice, no, yo no creo. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué le molesta a la humanidad sin Cristo? Al que no tiene la fe puesta en Dios, ¿por qué le molesta el tema de la fe? Porque el hombre sabe que tiene un problema moral con Dios. Aunque no lo reconozca, aunque no lo diga con su boca, y a veces aunque no sea muy consciente del hecho, su alma, su espíritu y su subconsciente sabe que tiene un problema moral con Dios. ¿Ay, nosotros somos mejores? No. El tema es que nosotros hemos resuelto nuestro problema con Dios. Nosotros hemos entendido que no es que seamos mejores, sino que alguien pagó el precio que yo no podía pagar y me abrió el camino para llegar al Padre. Eso se llama gracia y yo lo acepté, usted lo aceptó, lo aprovechamos. Jesús dijo, este es el camino, yo soy el camino, ahí vamos. Entonces nuestro problema moral con Dios no es que seamos los mejores, a veces no somos tan buenos, pero está resuelto. Está resuelto. Si yo quiero entrar a un lugar, a un evento donde se requiere entrada y yo tengo la entrada en mi mano, yo voy por la puerta del frente y que me la marquen, o como ahora que es todo con QR, que me lean el QR y yo entro. Pero si alguien se está queriendo colar es porque no tiene la entrada, va a tratar de saltar por algún lado. ¿Por qué? Porque no tiene la entrada, tiene un problema. Trata de esconderse de la autoridad. Usted y yo no nos escondemos de Dios, no porque seamos tan santos y tan justos, fuimos declarados justos por Jesucristo, hay una gran diferencia, fuimos justificados por la fe, por eso tenemos paz para con Dios. De tal manera que usted se presenta ante el Señor y yo, y muchas veces le he dicho, Señor, desnudo estoy delante de tu presencia, ¿qué te puedo esconder? Tú sabes todo, pero vengo a buscar tu gracia. Pero a veces el creyente también se quiere esconder por el pecado, por muchos motivos. Sabe que hay perdón en Cristo, pero a veces empieza a dudar y dice, ¿pero otra vez me va a perdonar? ¿Cuántos casos, no? Y cuántas cosas, cuántas situaciones que hacen que a veces nos queremos esconder de Dios. A veces es por el pecado, como el caso de Adán y Eva, la desobediencia. Pero si te dije que no hicieras tal cosa, queda marcado. Si hay hitos en la Biblia, en la palabra de Dios, hay hitos de cosas que sucedieron por primera vez. Usted sabe lo que es un hito, ¿no es cierto? Es algo que marca un límite, marca una frontera, marca un hecho trascendental que sucedió en ese lugar. Usted va a Puerto Iguazú y tiene el hito de las 3 fronteras, pintado con 3 banderas,
Argentina, la brasilera y la paraguaya. Usted mira para allá, está el Paraguay, mira para allá, está Brasil, ahí nomás, cruzando el río, y acá está en Argentina. Y ellos tienen lo mismo de los otros lados. Es un hito. Bueno, aquí en la Biblia, en estos versículos, está el hito de la primera vez que el hombre sintió miedo. Hasta ese momento el hombre había vivido despreocupado, en paz, y todos los días tenía su charla con el Señor, la presencia de Dios se manifestaba, no existía el pecado en la naturaleza humana, de tal manera que el hombre, y cuando hablo del hombre hablo de la humanidad, en ese caso Adán y Eva, el hombre y su mujer, podían ver a Dios porque no había una desconexión del mundo espiritual. Una de las cosas que pasó con el pecado es que Dios nos tuvo que desconectar del mundo espiritual. Por eso usted no ve los espíritus que se mueven, no ve físicamente a Dios, salvo que Él se quiera manifestar en algunos casos muy especiales, pero no es común, no es común. Después luego hay mucha gente que toma mate con Dios y todo, pero de esos muchos es mentira, es una falsa espiritualidad. Otros son sinceros y están diciendo la verdad, han tenido el privilegio de tener una manifestación, de verlo al Señor en una visión o en un sueño, como el apóstol Pablo, por ejemplo, ¿no? Pero antes era común, hasta ese día maldito, porque el pecado trae maldición. Y por primera vez, el ser humano, Adán y Eva, sienten miedo. ¿De qué? ¿Del ladrón? ¿Del clima? ¿De una enfermedad? No, de Dios. De Dios. Miedo de Dios. Por eso cuando la Biblia nos enseña, y hemos estudiado en profundidad esto, la diferencia entre el miedo y el temor de Dios, son dos cosas totalmente diferentes, diametralmente opuestas. El temor de Dios no es miedo a Dios. No le trae buenos recuerdos al Señor que el hombre le tenga miedo, no. Siempre lo digo de esta forma para que todos lo entendamos. ¿Qué padre, qué madre quiere que su hijo le obedezca porque le tiene miedo? Salvo algún sádico por ahí que hay. Pero alguien normal, yo no quiero que me obedezcan por miedo, sino por respeto, porque entienden que es lo mejor para ellos. Pero así como tienen respeto, no tienen ningún problema en acercarse tus hijos, darte un abrazo, decirte papá, mamá, te quiero, sentarse en tus rodillas si son chiquitos, como lo hacían con Jesús los niños. El temor de Dios es algo totalmente distinto, pero en esa oportunidad el hombre tuvo miedo de Dios. La mujer tuvo miedo de Dios y se quisieron esconder. Un acto fallido. Y hasta hoy es un acto fallido cuando el hombre se quiere esconder de Dios. Usted ve, antes se juraba, cuando alguien asumía por Dios, por los santos evangelios, y se juraba por la patria, y si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Hoy juran por cualquier cosa. Juran por Palestina, juran por una mariposa que pasó volando, por una bandera multicolor, por cualquier cosa, menos por lo que tienen. Quieren sacar a Dios. Están sucios. Han hecho el intento incluso de sacarlo a Dios del preámbulo de la Constitución. Gracias al Señor no lo han hecho. Igual si lo borraban del preámbulo de la Constitución, no lo iban a poder borrar a Dios. A vos te pueden robar tu documento, pero vos seguís siendo quien sos. Eso no roba tu identidad como persona. Sí te va a traer problemas legales si no haces la denuncia, ¿no? Pero a lo que voy, no es que, vamos a borrar a Dios. Ahora ya no decimos más antes de Cristo y después de Cristo. Ahora decimos antes de la era común y después de la era común. ¿Común a qué? Siguen tomando como referencia el ministerio de Cristo en la tierra, pero no lo quieren nombrar.
qué estupidez. Qué estúpido se vuelve el hombre cuando se quiere esconder de Dios. No se puede. No hay forma. ¿Dónde estás tú? Pero a veces también hay otro motivo por el cual el hombre se quiere esconder, y ahora hablando del creyente específicamente, cuando Dios viene a mostrarte, a revelarte sus demandas, sus propósitos. Usted va a escuchar hoy, se predica mucho de tu propósito, mi propósito, nuestro propósito, tu propósito, tu propósito, tu propósito. No digo que esté mal, ni tampoco está tan bien. Porque acá lo que importa es el propósito de Dios. Yo no llevo, hay que entender, el hombre no puede llevar a Dios de las narices y decirle, acá quiero estar, esto quiero hacer. No, Señor, es Dios el que tiene que llevarnos a nosotros de la mano. Dice que Dios es el que endereza y guía los pasos del hombre. No al revés, no lo llevo a Dios de las narices. Ni siquiera Abraham, su amigo, le pudo torcer el brazo cuando Dios dijo no, era no. Viva Ismael delante de ti. No, amigo. Somos amigos, pero no es Ismael. Yo lo voy a bendecir a Ismael, sí. Pero el propósito está en Isaac. Ahí Abraham no le pudo torcer el brazo a Dios. No se puede. Porque Dios sabe lo que es lo mejor. Y si yo soy consciente que Él sabe lo mejor, voy a ir para donde Él va. Ahora, Abraham, ¿cuál fue la actitud de Abraham? No se enojó con Dios, no porfió, no dijo, si no es Ismael me enojo, no quiero saber nada de tus propósitos. No, Abraham se rindió. Él era un verdadero amigo de Dios. Moisés, cuando el Señor se enoja con él y le dice, no vas a pasar a la tierra prometida, y estaba ahí, la veía con sus ojos, estaba del otro lado de los montes, y dice Moisés, cuando le habla al pueblo, que él le pidió a Dios y Dios le dijo, no se hable más de este asunto. O sea, el Señor le dijo, Moisés, no te quiero escuchar de esto. Listo, punto final. Hay veces que el Señor dice, punto. No, pero Señor, yo tengo fe en ti, pero te dije que no. Y a veces cuando Dios viene con sus propósitos, el hombre se quiere esconder. Elías se escondió en una cueva. Moisés le dijo cuando fue llamado por Dios, no, hay gente mejor que yo, mirá el problema que yo tengo, no soy de fácil palabra, hay gente que habla mejor, mi hermano habla mejor que yo. No, ¿acaso? Ahí Dios medio se enojó con Moisés. Le dijo, pero ¿vos qué te crees? ¿No sabés que yo soy el que todo lo sabe? Yo soy el que le hizo la boca al hombre. ¿Y vos me vas a decir a quién tengo que hablar? ¿Quién habla mejor? ¿A quién tengo que llamar? Hay mucha gente que quiere ser, pero cuando Dios llama de verdad a alguien, generalmente sucede que a quien Dios llama se quiere esconder. ¿Qué haces aquí, Elías?, le dice en la cueva. ¿Qué haces acá? Largo camino te resta. Y ese es otro de los motivos por los cuales a veces el hombre se esconde. ¿Y por qué se esconde de Dios cuando hay un llamado de Dios para algo? Porque hay precios que pagar y el creyente lo sabe. Por eso a veces nos escondemos, porque hay precios que pagar. No es todo fácil, no es todo gratis. Hay tanta gente necia por ahí que dice, yo me voy a hacer pastor para cobrar diezmo y hacerme rico. Le doy una silla y le tomás, esperá sentado. Porque con ese pensamiento, sabés el precio que vas a tener que pagar. Pero no solo ser pastor, lo que Dios te llame a hacer. Lo primero que vas a tener que matar es tu voluntad, porque vas a tener que hacer la voluntad de Dios. Pero digo, y esto lo he aclarado muchas veces, no creas que hacer la voluntad de Dios es una tortura, porque primero tienes que morir a tu yo, te va a costar, te va a doler, como a Cristo le dolió la cruz, pero después viene la recompensa.
Después vienen los resultados. Después tu voluntad se termina enamorando de la voluntad de Dios y van para el mismo lado. Ya no es que estás siempre luchando con Dios. Jesucristo, como hombre, tuvo su batalla interna, estaba bajo presión y le decía al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Si hay una mínima posibilidad, aunque por dentro él sabía que no había otra forma. Pero él dijo: Padre, si algo hubiera, alguna posibilidad, pasa de mí esta copa. Pero él decía: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él estaba en esa batalla, estaba bajo presión, pero en un momento hubo un quiebre en la oración de Jesús. Cuando usted lee se va a dar cuenta. Donde él se para, resuelto, y dice: ya está, no hay que clamar más, tengo que ir a hacer lo que tengo que hacer. Y despierta a sus discípulos: muchachos, vamos, ya se acerca el que me entrega, dice el Señor. Y no dijo: viene Judas con los soldados, con los del Sanedrín por allá, huyamos para allá. Él dijo: vamos a enfrentarlo. Judas venía con los del Sanedrín y él fue para allá. Jesús fue a enfrentar. Se acabó la lucha, se acabó la batalla, se acabó la agonía. Hubo un quiebre donde él dijo: voy a hacer la voluntad del Padre. Listo. Se paró, como cuando Moisés clama a Dios, está el mar rojo por delante, los egipcios queriéndolos matar, asesinar por atrás, y él está clamando y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Hay momentos de orar y de clamar y hay momentos de hacer y de marchar. La fe sin obras es muerta. El que dice: Dios me va a prosperar porque hay promesas en su palabra, pero no hace nada. Quiere ser docente. Digo, por la hora, se levanta a las 12 del mediodía, todos los días. Diablo maldito, no me deja conseguir trabajo. No, mijo, hay que levantarse, trabajar. Para servir a Dios es lo mismo. El que dice: el pastor no trabaja, no sabe lo que es esto. Somos obreros de Dios, servidores del Señor. Y hay que tener cultura de trabajo, no mezquinar el hombro, el lomo. Entonces me voy a esforzar, voy a poner a trabajar mi cabeza. El que cree que llega al Evangelio y la fe es: no pienso más, no razono más, que Dios haga todo. No sea místico. Está lleno de cristianos místicos que no logran nada y después están frustrados. No, busque a Dios, busque el poder de Dios, entienda que lo que usted no puede, Dios lo va a hacer, pero ponga a trabajar su cabecita. Y de repente Dios puede traer una idea que te va a dar una salida laboral. Pero hay que poner a trabajar la cabeza, no volverse loco, pero sí hay que hacer trabajar el cerebro. No te olvides que el que le dio la inteligencia al hombre es Dios, no el diablo. El diablo sabe lo que hace con el hombre, lo deja lelo, lo deja bobo. ¿Te vio la música de ahora? Música. Todos cantan. Hay una bajada, una denigración cultural donde el hombre se ridiculiza. Tenemos que ser inteligentes, dése cuenta de lo que está pasando. Es el diablo que nos quiere estúpidos. Dios dice: usa tu inteligencia, razoná bien. No, el razonamiento no es el enemigo del cristiano, el razonamiento. La falta de fe es enemiga del cristiano. Cuando me limito a mi razonamiento y no actúo en la fe, ahí estoy en problemas. Pero no es el razonamiento el enemigo. Yo lo escucho a Moisés, lo veo a Moisés cuando está hablándole al pueblo y él se para y dice: oíd mis razonamientos, dice Moisés. Allí en el libro de Deuteronomio. Tengo cosas que decirles. Él no dice: voy a dejar de pensar porque ahora Dios va a hablar y yo no pienso más. No, él dice: oíd mis razonamientos. Y él empieza a hablar usando su inteligencia, pero vienen palabras proféticas. Dios toma su boca y empieza a fluir la presencia del Señor, pero él no le pone pausa al cerebro. Hay precios que pagar. En la vida hay precios que pagar. En la vida. Yo quiero ser empresario. Bueno, primero vas a tener que romperte el lomo, generar divisas, y luego no vas a hacer lo que quieras con esas divisas,
te vas a privar de un montón de cosas que quizás te merezcas, pero lo vas a tener que invertir y vas a tener que jugarte y arriesgar todo tu capital para invertir y hacer algo y que eso se multiplique. Y te va a ir mal en algunos momentos y va a venir el empleado que cree que sos rico y va a decir, este tiene plata, le voy a hacer un juicio, lo voy a fundir a este. Hay mucha gente con esa mentalidad malvada y luego andan llorando. No consigo trabajo. Ah, pero este tiene y no sabe lo que te rompiste el lomo de atrás. Hay que pagar precios. O podés un obrero, un operario, lo que sea, pero Dios te bendice. ¿Querés la bendición de Dios? Cubrite contra la envidia porque la envidia va a estar. Enseguida te van a envidiar. Y vos vas a pensar, bueno, van a tener envidia de mí, no sé, mis compañeros de trabajo, mis vecinos. No, seres queridos tuyos también van a tener envidia. Gente que creías que eran tus amigos. Cuando vos tenés un amigo que de verdad se alegra y se emociona porque te va bien, abrazalo bien fuerte, ese es un amigo de verdad. Cuídalo. No sé cómo terminé acá, pero la palabra de Dios nos da instrucciones para la vida, para que seamos exitosos, pero hay precios que pagar y por eso el hombre muchas veces se esconde. Se esconde. Viene una palabra profética y dice el Señor, y estoy hablando sobre verdad, Dios te va a bendecir y vas a poder comer lo que quieras y enseguida, si yo salgo, empiezo a llamar el delivery. Ah, Dios me habló de que voy a comer y estoy contando moneditas. Tráeme un vacío a la parrilla. Y van a pasar, no digo los meses, los días, y vas a estar clavado hasta el ojo y vas a decir, pero Dios me mintió. No, cabezón, Dios te está diciendo la bendición que va a venir, pero vos tenés que trabajar en función de eso. Dios dijo que me va a bendecir económicamente, entonces tengo que aprender a ser un buen administrador. Y no es ser miserable, por favor no confunda las terminologías. Voy a ser un buen administrador. Algunos dicen, bueno, el dinero, es material. No, es vida. Porque usted para ganar dinero tuvo que dedicar horas, días, meses, años de su vida, de no estar con su familia, de no estar con sus seres queridos, ha renunciado a su descanso para poder ganar ese dinero. Le costó vida. Y lo tiene que cuidar. Y si usted hace los deberes y hace las cosas bien y es un buen administrador y es fiel con Dios, va a pasar el tiempo que tenga que pasar y un día usted se va a encontrar disfrutando de esa palabra que Dios le habló. En lo espiritual es lo mismo. Yo siempre cuento un caso de un pastor que conocimos hace años atrás en un seminario en Santiago del Estero. El hermano Francisco lo conoció también. Creo que era Gramajo de apellido, de allá de Tucumán, era él. Y él nos contaba que y estas cosas lindas que Dios hace, ¿no? Porque Dios es un combo completo, Él bendice el espíritu, el alma, pero trae bendición a todo nuestro ser. Él era un jovencito borrachín, era alcohólico, estaba perdido, ya estaba arruinado en su juventud. Y en unas campañas evangelísticas que se hacían, creo que era por los años 60, no sé, por ahí el pastor Carlos me va a corregir, él lo sabe mejor, en Plaza Constitución, en plena Plaza Constitución, en la capital federal, creo que era por los 60, ¿no? Años 50, 60. El pastor Celcio era, el pastor Celcio, de La Boca, ahora está la iglesia en La Boca. Y mucha gente aceptaba al Señor y usaban una fuente y bautizaban, le dieron permiso para poder bautizar. La gente que se salvó en esas campañas, que hoy son pastores, que hoy Dios los está usando, ya son gente grande, en esa época, y él nos contaba, dice, yo fui uno de esos que se acercó y yo entregué mi vida, Dios tocó mi corazón, yo entregué mi vida al Señor y yo era un alcohólico, yo no tenía futuro.
Pero Dios tomó la vida de su siervo y me trajo una palabra profética. Yo todavía era un jovencito alcohólico, pero Dios ya estaba mirando lo que iba a hacer. Esto tenés que aprenderlo. Dios está mirando lo que va a hacer. Pero hay una parte que tenemos que hacer nosotros, no escondernos de Dios. Porque Dios nos va a preguntar, ¿dónde estás? ¿Dónde estás parado? ¿Qué número tenés en la camiseta? ¿En qué puesto tenés que estar? ¿Cuál es tu lugar en la cancha? Y el Señor trajo una palabra y dijo, Dios te va a llevar a conocer muchos países del mundo. Una palabra así para alguien que no tenía futuro, en el momento, humanamente, es una locura, pero Dios ya estaba anunciando lo que iba a hacer. Yo te voy a hacer conocer muchos países del mundo, vas a recorrer. Y él entregó su vida al Señor, empezó a caminar con el Señor, de esos que de verdad se entregan. Por eso hay que tener un encuentro con Dios. Entonces después no cambiás por nada del mundo tu comunión con el Señor. Te digan lo que te digan, te hagan lo que te hagan, como el apóstol Pablo, nadie me va a apartar del amor de Cristo. Este joven tuvo un encuentro con el Señor genuino, verdadero, y él fue libre del alcohol. Y él empezó a trabajar, porque Dios dignifica al hombre. Así como dije recién, el diablo lo reduce, lo rebaja, lo estupidiza, Dios lo dignifica, Dios lo restaura, Dios restaura. Si alguno fue rebajado por el enemigo, Dios restaura. Gloria a Dios. Pero este muchachito fue inteligente y dijo, si Dios me habló de que voy a conocer el mundo, me voy a preparar, voy a estudiar. Una persona que el Señor cortó las cadenas de las drogas, del alcohol, empieza a pensar en su futuro. Y él empezó a estudiar y se preparó, y con el correr de los años él consigue trabajo en la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas y Austral. Y de repente lo escogen a él para enviarlo a representar a la empresa en diferentes lugares del mundo con el stand de Austral y Aerolíneas Argentinas. Lo empezaron a mandar a Roma, lo mandaron a España, lo mandaron acá, lo mandaron allá. Dios cumplió lo que había hablado, pero hubo alguien inteligente que agarró la palabra y dijo, yo tengo que hacer algo con esto. No me puedo sentar panza arriba y esperar que el avión aterrice en la calle y me lleve. Si Dios me habló de esto, me pongo. A ver, ¿viene una palabra profética sobre algún hijo? Hemos tenido casos, ¿no? Porque un profeta le dijo que él va a tocar con Marcos Witt, en ese tiempo que Marcos Witt estaba ¡wow! Es como que, no sé, me digan a mí, voy a tocar la guitarra con Petra. Que si me llegara el Señor a decir eso, tengo que agarrar la viola y ponerme a ensayar como loco, ¿no? Pero Dios dijo que por un profeta que él va a tocar. Y era un maleducado el pibe. Y todavía no tocaba con Marcos Witt, pero ya estaba en el podio, ¿viste? Ya estaba en el burro de la soberbia. Si viene una palabra de verdad sobre tus hijos, ponete a prepararlos como padre, como madre, para ese propósito. Va a ser un servidor del Señor, ok, no le voy a quitar los ojos de encima. Cuando vea que se está desviando apenas lo vuelvo a meter en el carril. Lo voy a volver loco, lo voy a volver loca, lo voy a aconsejar, no voy a dejar de hablarle la palabra del Señor. Lo voy a plantar en la casa de Dios, que absorba la presencia del Señor, que empiece a servir, que se esfuerce, que pague el precio. Lo voy a educar en función de lo que Dios me habló. No lo voy a dejar como una planta que lo riego para que crezca nada más. No, si igual el Señor ya dijo que va a ser un siervo de Dios y le anda robando a los vecinos. No. Que el Señor nos ayude a vivir la fe
con sabiduría. Por eso no tenemos que escondernos de Dios. Dios nos va a preguntar, ¿dónde estás? Él nos pregunta también, en este sentido, si sabemos a dónde estamos parados en nuestra vida espiritual o en nuestro servicio. ¿Cómo, a dónde y cómo estamos parados? Quizás le diga, Señor, yo estoy en fidelidad, pero me siento débil. Necesito fortaleza. Dios no se enoja. Él quiere que uno reconozca. Y dice la palabra, uno tiene que leer la Biblia porque van a venir palabras poderosas de fortaleza. Dice la palabra que Él fortalece las rodillas endebles y Él levanta los brazos caídos. Cuando no tengas fuerza ni para levantar tus manos, Él va a levantar tus brazos caídos. Amén. A veces nos sentimos así. ¿Quién no se sintió así? ¿Quién puede decir, no, yo soy muy espiritual, yo tengo 50 años de evangelio, a mí no me pasan esas cosas? Mentira. Elías terminaba de derrotar a todos los profetas de Baal y de la diosa Aserá, que en total eran 850. No eran 450, eran 850. 450 profetas de Baal y 400 de la diosa Aserá. Si sabemos hacer los números, 850. Él solo. Pero después la reina Jezabel lo amenazó y ¡fum!, se vino abajo y se escondió y dijo, me quiero morir. Y entró en la controversia y entró en la paradoja de su vida porque se quería morir, pero estaba escapando de la reina que lo quería matar. Si hubiera querido morir de verdad, se entregaba a la reina. Es lo que nos pasa cuando entra el temor, la confusión, cuando quizás tuvimos grandes victorias, grandes bendiciones, pero luego viene el cansancio, o el hastío, o el hartazgo por los problemas, por las luchas, por esto que hace años estoy enfrentando, y se va a aparecer el Señor a decirte, ¿dónde estás tú? Acá estoy en la cueva, Señor, porque tuve celo de ti y vi que todos te habían dejado y solamente yo he quedado. Y el Señor dijo, no, primera equivocación, no sos el único. Reservé 7,000 que no doblaron sus rodillas ante los Baales, así que no sos el único. Segunda equivocación, esconderte. Ese no es tu lugar, salí de ahí. Pero el Señor lo alimentó. Dice que un ángel se le presenta a Elías y le trae pan y le trae agua. Dice, come, lo mira, lo deja tranquilo, que coma. Cuando no quedó ni una amiguita, dice, ¿está bien? ¿Te gustó? ¿Estaba rico? Bueno, ahora salí y ungí a fulano como rey de Israel y ungí a sultano como rey de Siria. Ya el Señor le estaba dando trabajo, porque el lugar del creyente no es estar escondido en la cueva. Por eso Él pregunta, quizás no estás en pecado, quizás no es que le has desobedecido a Dios, pero quizás te estés escondiendo de algo que Dios te está demandando, te está pidiendo. Hay que salir de la cueva porque el Señor va a venir y va a decir, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Salmo 139, lo quiero leer porque es maravilloso este salmo. Vamos a leer quizá los versículos principales. Yo sé que usted, o de forma audible o en su corazón, usted va a decir amén a estas palabras porque son tan profundas y tan reales. Un salmo de David, Salmo 139. Señor, tú me examinas y me conoces. Amén. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. ¿Cuántos saben que es cierto esto? Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua. Mire, cuando tú, Señor,
Ya la sabes toda. Por eso hoy decía, Dios sabe antes que hablemos, pero Él quiere que nosotros hablemos. Él dice dónde estás tú, Él ya sabe dónde estamos, pero quiere que nosotros digamos, Señor, tuve miedo, me escondí. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Gloria a Dios. Dale gracias al Señor por esto. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. Tan profundo los pensamientos de Dios, la sabiduría de Dios. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Aquellos que dicen, vamos a huir de un juicio final, tenemos naves preparadas. Esto no es ciencia ficción, ¿eh? Hay gente multimillonaria que ya está preparada, supuestamente. Si hay juicios de Dios en la tierra, nosotros nos vamos al espacio. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Te vas a ir a esconder de Dios a los dominios de Dios? ¿A dónde vas a llegar? ¿Al tercer cielo? Ahí no se llega con ninguna nave, ningún cohete, con ninguna tecnología humana. No se llega. Si subo a los cielos, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, allí abajo en lo más profundo de la tierra, al núcleo terrestre donde nadie llega, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Yo estoy viendo algo aquí en este salmo. Esta omnipresencia y omnisciencia de Dios no es con la intención del corazón de Dios de castigarnos, de hacernos daño, porque entre medio de toda esta omnisciencia y omnipresencia encuentro que Dios dice que nos cubre con su mano, que nos rodea por delante, por detrás, que nos sostiene. Allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Dios está revelando, hay que escuchar la voz del Espíritu Santo a través de la palabra. Dios está revelando que Él quiere encontrarnos para hacernos bien. Hay que entender esto. Él quiere encontrarnos para bendecirnos. Él quiere encontrarnos para encargarnos sus planes, sus propósitos, para que le podamos servir a Él. Pero Él promete, así como nos envía, Él promete fortalecernos, proveernos, protegernos. Hermanos queridos, no es un dicho coloquial, estamos en las manos de Dios. No es un dicho nada más. No es un dicho que aprendimos de memoria como para tener un poco de consuelo en los momentos malos de la vida. No, Señor, estamos en las manos de Dios, es una realidad. Por eso no me conviene esconderme del Señor. No me conviene saltar y salir de sus manos. No me conviene correr de su presencia, me conviene estar pegado a Él. Aunque me tenga que reprochar, hombre de poca fe, como lo tuvo que hacer muchas veces con sus discípulos, pero sus discípulos se quedaron al lado de Él. Había algo más grande. Aunque me tenga que corregir, aunque me tenga que hablar, pero no me conviene. Él quiere rodearme, Él quiere rodearte con su presencia, quiere sostenerte, quiere protegerte con su mano. Por eso pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde piensas que vas a ir? Estoy en todos lados, pero quiero alcanzarte para bendecirte. Yo sé los pensamientos, dice la palabra, que tengo acerca de ustedes, son pensamientos de paz, son pensamientos de bien. Usted se da cuenta, no hace falta que se lo explique un científico, la humanidad le da la espalda a Dios. ¿Y cómo le va al hombre? ¿Cómo le va al planeta? ¿Por qué está todo tan mal? ¿Por qué hay guerra tras guerra, egoísmos, intereses?
por darle la espalda a Dios. Cuando el hombre se aleja de Dios, lo único que viene es el mal. Cuando uno se aleja de la luz, lo único que puede adquirir es oscuridad. Es lógica pura. No hace falta que sea un gran profeta o un gran científico para explicarle esto. Solo mire a su alrededor. ¿De qué le sirve al hombre darle la espalda a Dios? El siglo XX fue el siglo de las luces. Y no está hablando de la luz eléctrica, se refiere a las luces de la ciencia. Ya no necesitamos la fe, porque ahora la ciencia ha abierto nuestros ojos. Y yo lo que encuentro ahora en el siglo XXI, a un cuarto de siglo, que el hombre está más ciego que nunca. Más ciego que nunca. No es mala la ciencia, pero es malo querer darle la espalda a Dios. Creer que sabemos más de Dios, eso no es ciencia, es necedad. Dice el hombre, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Él quiere alcanzarnos para bendecirnos. Versículo 11, y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Refiriéndose, hay que entender esto, porque a veces si uno no interpreta el texto puede irse para cualquier lado. Para Dios es lo mismo las tinieblas que la luz, así que si ando en tinieblas está todo bien. No. Está hablando aquí, nunca hay que sacar de contexto la Biblia, está hablando de la visión de Dios. De lo que está hablando es de la visibilidad de Dios, y lo que está diciendo es, la visibilidad de Dios es la misma, por más que te pongas abajo de un reflector o por más que te quieras esconder en la oscuridad, ahí Dios te ve también. No está haciendo una valoración de tinieblas y luz. ¿Usted entiende? No es una valoración de tinieblas y luz. Está hablando de visión, visibilidad de Dios. No hay donde esconderse. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Por eso el aborto es un asesinato, es un pecado gravísimo que se toma tan a la ligera hoy, como si fuera una elección dejar vivir o hacer morir a alguien. Pero pobrecita las vacas. ¿Vio cuando le digo que el hombre está más ciego y más estúpido que nunca sin Dios? No, sufren, las torturan. No comas churrasco, no comas un asado. Ellas son víctimas. Pero un feto es un feto, no es un ser humano. ¿A dónde va a llegar la sociedad sin Dios? Bueno, sabemos a dónde va a llegar. Esto no, pero aquello sí. Lo que puede gritar, lo escucho, me molesta. Es una víctima el que no puede gritar, el que no se puede expresar. No, yo no como carne porque no quiero que sufran los animales, yo como plantas. Está bien, no hay problema con esto, no es pecado. No es pecado ser vegetariano, no es pecado ser vegano. Cada uno coma lo que quiera, pero no obliga al otro. ¿O no? Más de uno acá está diciendo, a mí déjeme con mi tira de costilla, con mi milanesita, la napolitana. Pero la planta también es un ser vivo, ¿sabían? Pero estamos en lo mismo. Miren esta comparación que les hago. No grita, no llora cuando la estás cortando. Qué hipocresía la del ser humano. El Señor dice, porque está la discusión, ¿cuándo comienza la vida? ¿Desde la fecundación o del primer mes o el segundo mes del embarazo o el sexto mes? La Biblia resuelve esa discusión, dice, antes que te formases en el vientre de tu madre te conocí. Desde antes.
Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. ¿Por qué tan sabia la naturaleza? Tanta complejidad maravillosa en el cuerpo humano, en cada célula del cuerpo humano. Ahí está la sabiduría de Dios, pero hay gente que no lo ve. Qué hermoso cuadro, qué hermosa pintura, maravilloso. Pero hay una firma, fíjese que tiene una firma de alguien que lo pintó. Alguien fue el autor de eso. Alguien imprimió su creatividad, su inteligencia, sus conocimientos técnicos. Alguien imprimió todo eso y lo refleja en su obra. Me maravillo por las obras de Dios. Imagínese si nosotros viviéramos allí donde se puede ver la aurora boreal, es algo maravilloso. Ahí está la mano de Dios, la creatividad, el buen gusto de nuestro Creador. Amén. ¿O usted es feo o fea? ¿Hay alguien acá? No me lo diga, es retórica la pregunta. No me lo diga, no lo pongo en compromiso. ¿Alguien se siente feo? No se confunda. Dios no sabe hacer cosas feas. Los conceptos y criterios humanos son otra cosa, que pueden estar torcidos. Lo que afea es el pecado. Eso es lo que afea al hombre. Nadie se deje engañar. Mire, si el hombre y la mujer, si los jóvenes, los grandes, los niños escucharan la voz de Dios, ninguno caería en depresión, ninguno se sentiría menos que nadie. Cuando alguien se viniera a burlar, a hacer bullying, antes se le llamaba gastada. Ahora se dice en inglés bullying. Es lo mismo. Lo vas a escuchar y vas a decir, ok, este tiene problemas. ¿Por qué? Porque tenés tu personalidad bien afirmada en Dios. Yo sé que Dios me creó y Dios no hace cosas falladas. El hombre es el que se ha complicado. La Biblia dice que Dios creó al hombre perfecto, pero ellos se buscaron muchas complicaciones. El hombre se arruinó y se embarró solo, pero cuando volvemos a Cristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y empezamos un proceso de restauración donde Él te da vida eterna, pero también te dignifica como ser humano, como persona. Ya no necesitas que alguien te apruebe para sentirte algo o alguien. Si agrado a Dios, me preocupo por agradar a Dios, y si Dios me aprueba, que ladren todo lo que quieran, que cacareen todo lo que quieran. De gallitos está lleno, pero las gallinas son las que ponen huevo. No importa. Y no es que te volvés orgulloso, presuntuoso, no, mantenés tu humildad, pero yo sé dónde estoy parado. Yo sé quién me llamó, yo sé quién me salvó, yo sé quién murió en la cruz por mí. No es que Jesús, yo quiero que usted entienda esto en la obra redentora del Calvario, no es que Jesús murió por un montón, Él murió por cada uno de nosotros individualmente. Él no vio un montón de gente y dijo, voy a morir por todos estos. Él nos estaba mirando individualmente a cada uno de nosotros. Teníamos nombre y apellido. Somos individuos únicos e irrepetibles. Así es como Dios nos mira. Como nos miren los demás, será su problema. Amén. Por eso es importante saber que de Dios no nos podemos esconder, decir, Señor, acá estoy. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Versículo 15, mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Hay un misterio aquí en este versículo. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando
aunque no existía todavía un solo de ellos. Antes de ser gestados nosotros, ya Dios estaba dibujando nuestra vida. Y en su diseño no estaba la droga, el abuso del alcohol, no estaba la inmoralidad, no estaba nada de eso. Cuando el hombre se sale de los diseños de Dios, se termina lastimando, se autodestruye. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena, y al despertar aún estaría contigo. Hasta ahí vamos a leer. Qué hermosa palabra. Después empieza a hablar de sus enemigos. Después se pone picante David. Y esto lo dejo porque esto es una materia de estudio del 19 en adelante, es una materia de estudio también para tirar muchos mitos que se crean dentro del Evangelio. Se crean mitos. Y la Biblia desmitifica y muestra realidades que a veces son duras, pero son realidades. Bien, pero es harina de otro costal. No podemos escondernos de Dios. Desde la segunda pregunta en adelante lo vamos a dejar para el otro miércoles, porque esto es lindo masticarlo bien y de cada una de las preguntas va a salir un montón de cosas, ¿no? Pero que te quede algo bien en claro, Dios te ama y te quiere alcanzar con su misericordia. Cuando Él quiere alcanzar al hombre es con su misericordia y por misericordia. Dice la palabra, con cuerdas de amor. ¿Vieron que cantamos este hermoso tema? Ya lo vamos a cantar de vuelta. Con cuerdas de amor fui atraído. El diablo cuando te enlaza es para atarte y oprimirte. Dios cuando te tira el lazo es para traerte a una tierra de bendición. Gloria a Dios. La primera pregunta fue, ¿dónde estás tú? La segunda, seguimos el miércoles que viene si Dios quiere. ¿Qué haces aquí? Bueno. Los invito a estar de pie y a orar y pedirle al Espíritu Santo que afirme estas palabras en nuestros corazones. Te bendecimos, Señor, y estamos tan agradecidos por tu palabra que es viva, que es poderosa, que es eficaz, que es más cortante que espada de doble filo. Gracias por esta hermosa palabra, por hablarnos, Señor. Todos aquí venimos expectantes. Yo también, Señor, por más que sea quien me toca impartir y compartir tu palabra, pero vengo expectante de lo que tú quieres hablarnos. La voz de tu Espíritu nos habla para fortalecernos, para enderezarnos, para hacernos bien. Señor, que esta palabra abunde en bendición en cada uno de aquellos que han recibido y han escuchado, los que estamos aquí, los que nos están mirando por redes sociales, los que nos están escuchando por la radio, los que van a ver o van a escuchar más adelante, tendrá el mismo efecto poderoso de tu Espíritu Santo, porque tu palabra es viva, hoy, mañana, pasado y por la eternidad. Los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Bendice, Señor, a tus hijos, bendice a las familias, bendice a tu pueblo. Señor, quita todo lo que no es tuyo, límpianos, santifícanos, todo lo que no te agrada. Señor, queremos agradarte a ti, queremos caminar en tus propósitos, caminar en tu voluntad, para que no nos importe lo que digan los demás, sino que estemos, Señor, concentrados en lo que tú quieres de nosotros. Que cuando tú preguntes ¿dónde estás tú?, podamos presentarnos delante de tu presencia, no intentar escondernos, Señor, y decirte, Señor, heme aquí, tal como soy, me presento delante de tu presencia. Así estamos en esta noche, tal como somos. Señor, corremos a tus pies, pedimos tu gracia, pedimos tu ayuda, pedimos tu fortaleza,
Mira cada necesidad de tus hijos, Señor. Hay hermanos, hermanas aquí que necesitan sanidad en sus cuerpos. Dales ese milagro que están pidiendo, Señor. Muéstrales tu gloria. Te lo pedimos con humildad en nuestro corazón, con temor reverente, pero con fe, sabiendo lo que tú puedes hacer, lo que tú has hecho tantas veces y puedes volver a hacer, Señor. Milagros de sanidad, restauración en los hogares, en las familias, paz entre los miembros de cada familia, de cada hogar, provisión económica, puertas de trabajo para el que lo necesita. El toque de tu Espíritu Santo en aquellos corazones que quizás están entibiados o se han enfriado. Oramos por lo que no están y podrían estar. Señor, que tu Espíritu Santo los alcance. Que entiendan, Señor, que tú nos buscas y nos alcanzas no para condenarnos, sino para restaurarnos, para salvarnos, para fortalecernos, para bendecirnos. Sabemos que esa es la intención de tu corazón. Bendice a este pueblo, Señor. Bendice a cada uno de aquellos que aún a la distancia nos están mirando, nos están escuchando. Alcánzalos con tu presencia, Señor. Y bendecimos tu nombre y te damos gracias por todas las bendiciones, por todo lo que hemos recibido. No queremos, Señor, solamente pensar y meditar en lo que nos falta, sino en todo aquello que vino de tus manos y ya lo tenemos, Señor. Te decimos gracias. Te decimos gloria a ti. Queremos ser agradecidos contigo, Señor. Como decía el salmista David, lo expresamos en esta noche. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Señor, te bendecimos y te adoramos. Te damos toda la gloria y decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a Él. Gloria al Señor. Digno eres tú, Señor, de toda la gloria, de toda la alabanza. Bendito Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios.